Increíble historia de una niña rechazada en su boda familiar hasta que un millonario le reveló su sorprendente legado. María, con solo 22 años, debería estar llena de júbilo en este día tan esperado, pero la sombra de la inseguridad la rodea. Las risas de los invitados perforan el aire, pero en su corazón solo hay un eco de burlas que resuenan, recordándole su humilde origen. Su hermana mayor, siempre en el centro de atención, brilla con su espléndido vestido, y María se siente invisible, pequeña, atrapada en la penumbra de la comparación. Los colores vibrantes del pueblo parecen burlarse de ella mientras avanza hacia el altar, su corazón latiendo más rápido por la ansiedad. En esta boda, que debería ser un símbolo de amor, es el escenario perfecto para el desprecio familiar. Cada mirada desconcertante, cada comentario despectivo se clavan en su piel como espinas. La tensión se incrementa cuando su sobrina, inocente, pregunta, ¿por qué el esposo de tía Valeria es tan rico y el tuyo no? Este comentario, en voz alta, la hiere más que cualquier otro. A medida que sus amigos y familiares se acomodan en sus asientos, María se siente desbordada de dudas. Se pregunta si su amor es suficiente, si realmente se merece estar allí, junto a su prometido. Con cada palabra intercambiada entre invitados, su inseguridad crece, transformando la alegría en un pesado fardo. Siente que sus sueños son risibles de la misma manera que su familia se ríe de su situación. Esa imagen de su hermana, radiante y perfecta, se convierte en un recordatorio constante de su propio valor percibido. El clímax llega en el punto más álgido de la ceremonia, cuando un familiar se atreve a interrumpir con un comentario hiriente. Las palabras resuenan en su mente como un grueso tambor: no entiendo por qué se casan, ella no es más que una niña de pueblo. Su rostro se convierte en un lienzo de vergüenza al tiempo que las lágrimas escapan, su alma desgarrada en ese momento de humillación pública. Sin poder soportar el ruego interno que le grita que no es suficiente, se da la vuelta y se marcha, su vestido arrastrándose tras de ella, errante entre el caos de la celebración. Llega al parque cercano, donde la serenidad contrasta con su tumulto interno. Se sienta, su cuerpo temblando, cuando una figura se acerca. Alejandro, un millonario que ha regresado a su pueblo, aparece. Sin una palabra, le ofrece un pañuelo, mientras su mirada transmite una empatía inusual. María, con el corazón quebrado y saturado de dolor, le abre su historia, revelando la lucha constante entre la aceptación y el rechazo de su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Alejandro comparte su punto de vista, revela un secreto que cambiará todo, un antiguo legado que conecta a María con una historia que jamás imaginó poseer. La revelación lanza luz sobre su existencia, haciéndola cuestionarse su valía y su verdadero lugar en el mundo. Pero a medida que absorbe la información, una nueva angustia se presenta: ¿dónde encajará en un mundo que ya la juzga por su condición? Las preguntas sobre su identidad, el rechazo familiar y la lucha por el reconocimiento continúan en su mente, mientras sus lazos con Alejandro se profundizan. Lo que parecía ser un encuentro casual ahora está cargado de significado, pero el futuro sigue envuelto en incertidumbre. La transformación personal apenas está comenzando, y en este nuevo capítulo de su vida, María se enfrenta al dilema más impactante: reclamar su lugar o seguir siendo vista como la hermana menos importante. La tensión se intensifica mientras el eco de su valía resuena en la confusión de su corazón. María respiró hondo, sintiendo el aire fresco del parque cortar con la pesada carga emocional que la abrumaba.
La revelación de Alejandro sobre su legado resonaba en su mente como una campana en la distancia, pero su mente se revolvía con preguntas. ¿Qué significaba realmente ser parte de algo más grande? ¿Era su historia digna de ser compartida, o simplemente una repetición de la humillación que acababa de vivir? Su identidad se sentía como un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. A medida que caminaban juntos, él compartía su visión sobre el potencial que María podía alcanzar si tan solo se atreviera a explorar su herencia. Ella escuchaba atentamente, pero su mente permanecía atrapada entre la aspiración y el escepticismo. La brisa acariciaba su rostro, y la naturaleza parecía desafiarla a dar un paso hacia adelante, a descubrir lo que verdaderamente era capaz de lograr. Las expectativas de los demás son solo eso, expectativas. No definen tu valor, dijo Alejandro, mirando profundamente a sus ojos. En ese instante, María comprendió que las voces críticas que la rodeaban no tenían poder alguno sobre su identidad. Sin embargo, la lucha interna no desapareció. Si su familia jamás la validaba, ¿cómo podría ella hacerlo? Decidida a no dejar que los miedos la dominaran, María tomó una decisión: comenzar a investigar su legado. Cualquier indicio de su historia podía ser la clave para desbloquear su potencial. Así que, con un renovado sentido de determinación, se comprometió a adentrarse en el pasado que creía perdido. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo de búsqueda y autodescubrimiento. María pasaba horas en el pequeño archivo del pueblo, revisando documentos, registros y cualquier cosa que pudiera hablar de su herencia. A lo largo del proceso, encontró cartas, fotos viejas y relatos que hablaban de un linaje lleno de matices, luchas, pero también de logros. Cada descubrimiento le permitía ver fragmentos de su historia y también los brillos de competencias que jamás había reconocido en sí misma. Mientras avanzaba, descubrió que su abuelo había sido un innovador en su campo, creando una empresa modestamente exitosa en el pueblo. La información la llenó de orgullo, al fin podía empezar a ver reflejado en su vida algo más que rechazo. Sin embargo, a menudo sentía las garras de la duda volver a apoderarse de ella, cuestionando si realmente podría vivir a la altura de esas expectativas familiares. Un día, al regresar a casa, María se encontró con un antiguo libro de historia familiar que había pasado desapercibido. Abriendo sus páginas amarillentas, se topó con un relato sobre la resiliencia de su familia ante la adversidad. Era el hilo que le unía a aquellos que habían luchado contra todo pronóstico. Algo encajó en su pecho, su propia lucha personal se sentía más conectada a un legado de fortaleza. Sin embargo, el eco de sus inseguridades permanecía presente. Las miradas de sus familiares y las burlas resonaban a su alrededor, y las emociones se tornaban a veces casi abrumadoras. Se cuestionaba si agradar a su familia era un objetivo alcanzable, o si la búsqueda de autenticidad valdría más. Su historia no era solo suya, sino que la de todos aquellos que la precedieron. Una noche, cansada pero decidida, se sentó a reflexionar. La confrontación que había estado evitando la acechaba. ¿Estaba dispuesta a compartir su nuevo conocimiento con su familia? La idea de ser rechazada de nuevo le provocaba ansiedad, pero el deseo de ser auténtica crecía a medida que su legado se tejía en su ser. Acercándose al final del capítulo que había comenzado a escribir con su historia, una claridad se asomaba, el momento de la verdad se acercaba. Con el corazón palpitante, María comprendió que debía tomar una decisión crucial: enfrentarse a su familia o seguir siendo la hermana menos importante. Esa noche, los ecos de sus elecciones comenzaron a resonar con más fuerza, y María supo que, sin importar la respuesta, su vida nunca sería la misma. El momento decisivo se acercaba, y su futuro ahora dependía de su valentía para reclamar su lugar. Cada mañana, el eco de las decisiones pasadas resonaba en la mente de María al despertar. Había comenzado a sentir la presión de la inminente confrontación con su familia. Sin embargo, no era solo miedo,
también había un fuego interno que la impulsaba a actuar. Mientras se preparaba para salir de casa, se miró al espejo con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Se dio cuenta de que no podía huir de su legado, debía enfrentarlo. Decidida a comunicar lo que había descubierto, preparó un pequeño discurso en su mente. Las palabras eran un refugio, una armadura contra la incertidumbre. Sabía que su familia jamás había sido receptiva a sus individualidades. La historia de su abuelo, aunque poderosa, debía ser presentada con tacto. María comenzó a practicar frente al espejo, buscando la entonación adecuada, el lenguaje corporal idóneo. Cada repetición albergaba una mezcla de emoción y temor, y al final, sentía que lograba darle forma a su narrativa. La tarde del encuentro llegó, y para María fue un ejercicio de respiración profunda y autocontrol. La comida familiar se había preparado como siempre, pero esta vez se sentía diferente. Cada platillo servido parecía una metáfora de las relaciones que estaba a punto de desafiar. Cuando se acomodó en la mesa, el ambiente vibraba con la típica mezcla de risas y conversaciones. Sin embargo, su corazón palpitaba rápidamente, sintiendo que estaba al borde de un abismo. Cuando la conversación se desvió a los notables logros de otros miembros de la familia, María encontró su momento. Con voz firme, pero que traicionaba una leve ansiedad, comenzó a compartir su experiencia de investigación. Hablar de su abuelo y sus logros significaba explorar un terreno inexplorado en su familia. Sus palabras brotaban como un río de memorias recientes, cada una siendo un puente construido entre su historia y la de su linaje. Los rostros de sus familiares cambiaron. La sorpresa fue instantánea, y el silencio ocupó la escena. Sus padres se miraron, claramente descolocados por la revelación. María sintió la mirada de sus hermanos, algunos con una mezcla de orgullo y escepticismo. La lucha interna que había dormido por semanas parecía despertar en sus rostros. Era un acto de revelación decisiva y, al mismo tiempo, un riesgo monumental. Sin embargo, el momento se tornó tenso al abordar la relación con sus propias luchas. Confesó sus dudas, sus inseguridades y las incómodas comparaciones que siempre había sentido. El aire se hizo pesado. Pero entonces, a medida que continuaba, algo fascinante comenzó a suceder, sus palabras despertaron recuerdos antiguos en su familia. Semillas de empatía comenzaron a germinar a medida que algunos de ellos compartieron sus propias experiencias de lucha y superación. María notó que, poco a poco, las barreras invisibles se comenzaban a romper. El relato de su abuelo resonaba en ellos, y su propia lucha se convirtió en un símbolo de resiliencia. El clima en la mesa empezó a cambiar, de incredulidad a contemplación, y finalmente a un reconocimiento mutuo de las batallas que todos llevaban a cuestas. A medida que la conversación fluía, el impulso de crecer y aprender se convirtió en la corriente que uniría a la familia. Sin embargo, a pesar de este avance, la incertidumbre la perseguía. ¿Había conquistado su lugar, o las viejas dinámicas familiares seguirían siendo un obstáculo? La respuesta pendía en el aire, y una oleada de vulnerabilidad atravesó su mente. Si bien había abierto una puerta, sabía que el camino hacia la aceptación plena aún no estaba claro. Cuando la reunión finalmente concluyó, dejó tras de sí un rayo de esperanza, pero también la inquietante pregunta de si esta nueva conexión duraría. El futuro parecía prometedor, pero el desafío de mantener su autenticidad en un ambiente lleno de expectativas persistentes aún la acechaba. Con el corazón latiendo, María salió al jardín, donde la brisa fresca acarició su rostro, y contempló los caminos por delante. Mientras el sol comenzaba a poner un dorado sobre el horizonte, se dio cuenta de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantener esa fuerza interna que había descubierto en medio del tumulto familiar? La respuesta formaba parte de su nueva historia, una que estaba decidida a escribir con cada paso que diera. La noche caía y cada estrella que brillaba en el cielo representaba un reto por venir,
sentía que había estado a punto de desvelar algo más profundo que su herencia, su propósito. Pero el verdadero dilema aguardaba, ¿enfrentaría a aquellos que todavía preferían la ilusión sobre la verdad? La brisa que acariciaba el rostro de María parecía un presagio, un susurro que la instaba a dar ese siguiente paso hacia lo desconocido. El eco de su voz resonaba en su mente, mesas de familia llenas de risas y silos de tensión que aún necesitaban lidiar. Mientras miraba al horizonte, se dio cuenta de que el primer golpe había sido exitoso, pero la guerra aún no había terminado. Ya no se trataba solo de su legado familiar, se trataba de su identidad, de forjar un camino que pudiera vislumbrar en lo que hasta ahora había sido un paisaje familiar desolado. Con ese pensamiento en mente, dictó un plan. Se propuso volver a ese lugar de confrontación cada semana, con la meta de trazar la cartografía de su nuevo yo dentro de esa dinámica tan opresiva. Necesitaba construir algo sólido sobre la fragilidad de su historia. María se comprometió a no solo contar su versión del pasado, sino a abrir un diálogo que desafiara la inercia en la que había estado atrapada. A la mañana siguiente, encontró un pequeño rincón en su habitación. Con el cuaderno abierto frente a ella, comenzó a escribir las palabras que le habían sido difíciles de pronunciar en la mesa. La escritura se convirtió en su refugio, un espacio donde podía fraguar sus pensamientos y cristalizar su voz. Notas sobre perspectivas familiares, emociones entrelazadas y relatos que debían ser compartidos llenaban las páginas. Cada línea era un ladrillo en la construcción de su nuevo yo, una persona que no solo se atrevía a hablar, sino que se atrevería a escuchar. La primera semana sucesiva fue reveladora. La familia se reunía como siempre, pero María llegó con un enfoque renovado. En lugar de ser la oyente pasiva, decidió tomar la iniciativa. Buscó momentos de vulnerabilidad también en sus seres queridos. Observó el brillo en sus ojos cuando se permitían hablar de lo que los agobiaba, de sus propias inseguridades. Fue un piano afinado, buscando armonizar las notas disonantes que habían retumbado en la familia por tanto tiempo. La construcción de esa nueva narrativa no fue fácil. Las viejas dinámicas intentaron regresar, las miradas escépticas y los silencios incómodos aún flotaban en el aire. Pero ella se mantuvo firme, reafirmando su postura cada vez que alguien dudaba de sus intenciones. Hablemos de lo que duele, decía, permitiendo que la sanación emergiera de la incomodidad. Esto, a su vez, comenzó a desdibujar las líneas que habían separado a su familia, ofreciendo espacio para una conexión genuina. En este proceso, María empezó a notar algo en ella misma que nunca había identificado, una habilidad innata para unir hilos narrativos y transformar el dolor en palabras de poder. Las conversaciones, que alguna vez se sintieron como batallas, comenzaron a resonar con un significado más profundo. Con cada exposición, con cada historia compartida, comenzaba a ver que no solo estaba desenterrando sus raíces familiares, sino que también estaba descubriendo su talento para el liderazgo y la comunicación. Sin embargo, a medida que estas dinámicas comenzaban a transformarse, María se enfrentaba a una pregunta inquietante, una que no había anticipado. ¿Podría sostener la verdad que estaba construyendo contra aquellos que aún estaban anclados en viejas creencias? ¿Estaría dispuesta a ser una catalizadora de cambio en un lugar donde muchos preferían el consuelo de la ignorancia? Mientras el sol se ocultaba una vez más, dejando un rastro de luces moradas y doradas en el cielo, María sintió que el viaje había tomado un giro fascinante, pero aterrador. Se dio cuenta de que el poder de la verdad que había comenzado a abrazar podría llevarla a enfrentamientos no solo con los otros, sino consigo misma. Con el corazón latiendo en anticipación, supo que el camino hacia la verdad era el único que podía elegir. Pero un nuevo dilema se presentaba, ¿era realmente capaz de afrontar la resistencia que esa verdad podría desatar? El siguiente encuentro familiar llegó en un momento en que la determinación de María estaba a flor de piel. Se preparó con más cuidado que nunca, sintiendo la presión de dar un paso decisivo hacia su transformación.
El encuentro se planificó para el domingo, un ritual inquebrantable en el que ella, esta vez, no quería ser solo una participante, sino la arquitecta de una nueva narrativa, un cambio inminente para todos. La mesa familiar estaba puesta, el cálido aroma de la comida envolvía el ambiente, pero el lugar que antes había sido el centro de discusiones y risas ahora parecía cargar con un peso invisible. Cuando llegó, notó la mezcla de miradas, curiosidad, escepticismo y un leve rastro de tensión. Se sentó y respiró hondo, aferrándose a las palabras que había preparado. Esta vez, en lugar de iniciar el almuerzo con un comentario trivial, María eligió un camino más audaz. Quisiera hablar sobre algo que hemos evitado durante demasiado tiempo, anunció, su voz firme pero temblorosa, como una cuerda tensada a punto de romperse. El silencio que siguió fue electrizante, sus familiares intercambiaron miradas, intentando anticipar hacia dónde los llevaría esta incursión en el terreno de las emociones. El corazón de María latía con fuerza, pero la adrenalina la mantenía enfocada. Necesitamos enfrentar nuestras verdades, continuó, sintiendo una extraña combinación de temor y liberación. Describió la carga que sus propios silencios habían impuesto sobre ella, presentando los momentos difíciles que habían lastimado a cada uno de ellos, sin apuntar dedos, pero con la intención de abrir puertas hacia el entendimiento. Cada palabra era un ladrillo que se deslizaba en su construcción personal, cada pausa un espacio para que aquellos a su alrededor reflexionaran. María tomó un sorbo de agua, consciente de que su vulnerabilidad era una espada de doble filo. La reacción de su familia fue una mezcla de incomodidad y resistencia. Sus primos fruncían el ceño, la abuela se hizo la distraída, y su madre mostró una expresión entre la preocupación y el orgullo. Pero lo que una vez había sido un obstáculo era ahora su motivación. Ella continuó, usando su escritura reciente como inspiración, refiriéndose a momentos de dolor compartido, instando a cada uno de ellos a liberar sus propias historias. El impacto fue inmediato. A través de su valentía al hablar, María destapó no solo sus propios miedos, sino también los de su familia. Uno tras otro, comenzaron a compartir sus propias experiencias, sus frustraciones, sus deseos no expresados. Cada historia florecía en la mesa como una flor en un campo seco, desafiando a la tormenta en el horizonte. En ese intercambio de vulnerabilidades, María notó un cambio sutil en la atmósfera, las miradas se tornaban más suaves, las tensiones se desvanecían lentamente, y la humanidad compartida comenzaba a prevalecer. Sin embargo, la conversación no fue solo de revelaciones honestas. Surgieron tensiones latentes, críticas antiguas y resentimientos que se habían arraigado durante años. Una de las discusiones más vehementes se generó cuando su hermano desvió la atención hacia problemas más sombríos, ataques a la falta de sinceridad de María, como si su apertura hubiera sido una provocación. Fue como un jarro de agua fría sobre el cálido ambiente que con tanto esfuerzo había comenzado a tejirse. Frente a esa resistencia, María sintió el viejo patrón tentador de desanimarse. Pero, en lugar de retirarse, recordó su propósito. Decidió que ahora más que nunca, debía sostener su verdad, su nueva narrativa. Explicó que estaba dispuesta a enfrentar no solo sus temores, sino también sus pensamientos y emociones. Era el momento de liberar el poder de esa verdad, incluso si eso significaba provocar incomodidad. Lo que duele se transforma en entendimiento, expresó con convicción, un aire de desafío en su voz. A medida que el diálogo se intensificaba, María se dio cuenta de que no solo se jugaban su legado y su familia, estaba reptando hacia su propia autopista de sanación. Con cada palabra que pronunciaba, se edificaba, reconociendo que su camino sería indudablemente largo y lleno de obstáculos. Pero en ese momento de intercambio honesto, comenzó a vislumbrar un futuro en el que no solo se liberaba a ella, sino que también podía liberar a aquellos que aún estaban atrapados en viejos relatos. Y en medio de esta revelación, surgió la pregunta que nadie se había atrevido a formular: ¿qué pasará cuando, tras enfrentar nuestros miedos,
descubramos que somos diferentes a lo que habíamos creído. Las palabras latieron en su mente como un tambor incontenible, pero la inquietante incertidumbre que acompañaba a esta pregunta la dejó suspensa, sabiendo que el próximo encuentro traería consigo un nuevo desafío. El eco de las palabras pronunciadas por María resonaba en su mente mientras se retiraba de aquel encuentro familiar. Había desatado una tormenta con su valentía, pero las olas de conflicto seguían arremetiendo dentro de ella. Se sintió como una arquitecta desgastada por el esfuerzo, sin embargo, en cada ladrillo que había levantado, sentía una fortaleza creciente. La pregunta que había emergido al final de la comida, oscura y reveladora, la seguía acechando: ¿quién era realmente María después de todo lo que había compartido? Los días siguientes fueron un ciclo de reflexión intensa. Cada momento se convirtió en una oportunidad para analizar sus propias respuestas, reacciones y, sobre todo, sus verdaderas intenciones. Decidió escribir de manera más asidua, dejándose llevar por la tinta como medio para desenterrar sus emociones más profundas. Las páginas se convirtieron en su confesionario, donde exploraba los temores que aún la mantenían atada a su antigua narrativa. La práctica de escribir no solo le brindó claridad, sino que además se convirtió en un refugio. Con cada palabra, pudo confrontar el dolor que había mantenido oculto. Redes de decepciones, expectativas rotas y sueños aplazados se tejieron en su escritura. Descubrió que había evitado enfrentarse a una parte de sí misma, la niña que había sido rechazada y menospreciada en su propia familia. Ese estigma familiar había dejado cicatrices que aún pulsaban con cada encuentro. Con el fin de ampliar su enfoque, decidió contactar a su hermana, Elena, con quien había tenido una relación distante y tensa. Recordó los buenos momentos de su infancia, así que tomó la iniciativa de invitarla a un café. Este gesto la colocó en un lugar vulnerable, un paso hacia la reconciliación personal que necesitaba tanto como la aceptación de sus propias historias. Quería explorar si el diálogo podría abrir un camino hacia la curación, tanto para ella como para Elena. Al llegar al café, los nervios volvieron a asomarse. Pero mientras se sentaba frente a su hermana, observó su expresión, y en esa mirada reconoció el eco de sus propias luchas. Sin embargo, el silencio arrastraba consigo un peso incómodo. Fue entonces cuando decidió romper la barrera inicial. Con voz temblorosa pero decidida, comenzó a compartir sus reflexiones. Olvidó las críticas del pasado y pidió disculpas por no haber estado presente en momentos críticos de la vida de Elena. Se dio cuenta de que su proceso de transformación no era solo una lucha personal, necesitaba incluir a su familia en esa sanación. Las palabras empezaron a fluir. Elena, después de un momento, dejó caer el escudo que había levantado y comenzó a compartir también. Se desnudó emocionalmente, revelando sus propias inseguridades, anhelos y resentimientos. La conexión que comenzaron a tejer fue como un hilo dorado, uniendo sus corazones y sus historias pasadas. Sin embargo, en medio de la apertura, surgieron sombras de su historia familiar. Conversaciones sobre la desconfianza y el miedo a la vulnerabilidad comenzaron a florecer, y aunque el diálogo era liberador, María sintió que aún existían facetas de su realidad que necesitaban ser confrontadas. Dándose cuenta de esto, le invadió una inquietante verdad: ya no podía retornar a un estado de conformidad. Su compromiso con su crecimiento personal exigía más que encuentros casuales, requería confrontar directamente la historia familiar que había dejado cicatrices. Tal vez, el verdadero desafío era regresar a ese entorno familiar y poner sobre la mesa no solo sus verdades, sino también las del resto. Con un renovado sentido de urgencia, María decidió que el próximo paso en su jornada debía ser aún más audaz. Se comprometió a convocar a la familia nuevamente, pero esta vez con un propósito claro: organizar un círculo de diálogo honesto, donde cada uno pudiera compartir sin filtros, un espacio que cimentara el principio de la honestidad entre ellos. Mientras María reflexionaba sobre cómo llevar a cabo esa reunión,
Una idea inquietante la sorprendió. ¿Sería capaz de enfrentarse a las voces que había silenciado tanto tiempo? La pregunta reverberaba en su interior como un tambor que marcaba el inicio de un nuevo capítulo. La inminente reunión significaría no solo enfrentar sus propios miedos, sino también arriesgarse a provocar reacciones que podrían poner a prueba su nuevo camino de sanación. ¿Estaba lista para enfrentar el caos que podría desatarse? María pasó los días siguientes planificando meticulosamente el círculo de diálogo, cada conversación se convertía en una miniatura de su propia historia. Se preguntaba cómo podía transformar su dolor en una herramienta de conexión. El temor la acompañaba, pero también una creciente determinación. Sabía que este encuentro tenía el potencial de redefinir su relación con su familia, un terreno arriesgado pero necesario para su crecimiento. Se sentó en su escritorio una noche, la luz suave de la lámpara iluminando las páginas en blanco frente a ella. Con un bolígrafo en la mano, comenzó a escribir lo que eran sus deseos y expectativas para el encuentro. Quiero escuchar, quiero ser escuchada, murmuró para sí misma, reconociendo que su proceso de sanación no era un viaje solitario. Anotó las preguntas que deseaba plantear a su familia, preguntas que deseaba escuchar en sus respuestas y que, en su mente, podrían comenzar a deshacer los nudos del pasado. Al día siguiente, hizo una lista de los miembros de la familia que invitaría. Cada nombre utilizado era una carga, una historia repleta de memorias cercanas y distantes. Sentía que cada invitación que enviaba era como un hilo que tejía una red de posibles conexiones, pero también de potenciales desilusiones. La ansiedad la inundaba al pensar en lo que podría suceder. ¿Habría disposición para la apertura o se verían atrapados en las viejas rencillas? No obstante, el día de la reunión llegó rápidamente. María se preparó meticulosamente. Gente de todo tipo, incluidas las voces que había callado por tanto tiempo. Las sillas en la sala estaban dispuestas en un círculo casi simbólico, un espacio destinado a igualdad y honestidad. Cuando escuchó el timbrazo de la puerta, su corazón latía con fuerza. Todos llegaron con sus propias expectativas y cámaras de resistencia. A medida que entraban, María fue consciente del peso del ambiente. Las sonrisas eran cortas, y hubo un silencio pesado en el aire. Pero mientras se sentaban, comenzó a recordar su propósito, reconfigurar su historia familiar. La circulación de calor en su pecho la empujó a ser la primera en hablar. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz resonando en el espacio. Cada palabra que pronunciaba era una mezcla de vulnerabilidad y poder. Compartió sus anhelos de reconciliación, y como cada uno de ellos, en su propia forma, había hecho eco en su vida. Mientras hablaba, sentía una conexión palpable, como si los muros de los que había intentado escapar comenzaran a desmoronarse. Sin embargo, cuando mencionó momentos dolorosos y desconfianza, una tensión surgió inesperadamente. Elena, su hermana, rompió el silencio. ¿Por qué ahora?, cuestionó, con el dolor a flor de piel. El peso de las viejas heridas flotaba en la conversación, pero María permaneció firmemente en su decisión de acercarse, incluso cuando las respuestas condicionadas amenazaban con convertirse en un apagón emocional colectivo. Porque lo que hice en el pasado no me define. Quiero sanar, respondió con claridad, el tono firme y dolorido. Esta confrontación fue un reflejo de su viaje y una invitación abierta. Los rostros de los presentes revelaban un rango de emociones, sorpresa, enojo, desconcierto. Cada uno guardaba reclamos invisibles que llevaban consigo. El nuevo diálogo se convirtió en un campo de batalla emocional, donde María intentaba guiar las conversaciones hacia un terreno de empatía. Pero la vulnerabilidad que había decidido mostrar también la expuso a las antiguas decepciones. En ese momento, sintió que el caos que había anticipado se desbordaba. La chispa de la valentía brillaba, pero se perdía entre las lágrimas de sus familiares que respondían con resistencias. Reconoció que las antiguas dinámicas no se disolvían con simple voluntad,
y que no todos estaban dispuestos a encarar sus verdades. La sala se llenó de voces superpuestas, y el eco comenzaba a hacer un ruido ensordecedor. Sin embargo, había una esencia de liberación en el aire, una expectativa vibrante, que ella misma había comenzado a cultivar. Pero, mientras la intensidad crecía, María sintió que su propio viaje estaba en un punto crítico. La pregunta ahora era si podría mantener el rumbo o si esta nueva apertura oscila hacia un abismo emocional que podría romper el frágil hilo que había comenzado a tejer. ¿Sería capaz de sostener su vulnerabilidad frente a los resentimientos que estaban surgiendo sin control? ¿Podría encontrar la fuerza para guiar a su familia hacia un lugar de entendimiento en medio del caos que había empezado a desbordar? La incertidumbre apretaba sobre su pecho, como si estuviera de pie en el filo de un precipicio. Todo lo que había hecho y todo lo que anhelaba dependía de cómo se manejarían esos momentos caóticos. ¿María podrá encontrar la resolución en medio de la tormenta? La respuesta estaba a punto de revelarse. El río de voces se multiplicó en la sala, un torrente de emociones que parecían querer arrastrarla a su corriente caótica. María, con la respiración entrecortada, mantuvo su mirada firme en el centro del círculo. El desafío no era solo interno, el verdadero reto estaba en poder transformar la herencia de silencios y recriminaciones en una conversación significativa. Se sintió como si estuviera navegando entre dos mundos, el del pasado, con sus heridas aún abiertas, y el del presente, que prometía sanación. Cada vez que un familiar compartía sus sentimientos, ella podía ver destellos de vulnerabilidad, pero también de resistencia. El miedo a lo desconocido surgía en forma de reproches velados y miradas desconfiadas. Sin embargo, algo en su interior le decía que estaba en el camino correcto. Si alguna vez iba a redefinir su historia, tendría que ser capaz de sostener su verdad, incluso frente a la tormenta. Sé que hay cosas que no hemos dicho, comenzó de nuevo, con una voz más firme. Sé que hay dolor, y no puedo prometer que esta conversación no resolverá todo, pero espero que podamos intentar escuchar, al menos intentarlo. Sus palabras parecieron flotar en el aire denso mientras varios pares de ojos se centraban en ella, midiendo su sinceridad. Elena se cruzó de brazos, un gesto defensivo que hablaba más que 1000 palabras. ¿Y qué pasa si yo no quiero escuchar?, dijo, sus palabras empañadas de un resentimiento que había crecido como un ave de presa en silencio. María sintió que esa herida era el eco de toda una vida de recriminaciones. No obstante, eso no debía detenerla. Entiendo tu resistencia, respondió María, el corazón latiéndole con fuerza. Pero esta es una oportunidad para ayudarnos a sanar, no para reprochar. Me gustaría saber qué te duele, como también me gustaría compartir lo que yo siento. El cambio de enfoque comenzó a calar en la atmósfera, las antiguas dinámicas parecían deshacerse en el aire, aunque lentamente. Luis, un primo que hasta entonces había permanecido ajeno al conflicto, finalmente intervino. María, a veces es más fácil no hablar que enfrentar el dolor. Pero te respeto por intentar hacer esto. En ese momento, una chispa surgió entre los miembros de la familia, como si un rayo de luz atravesara las sombras que habían estado atrapados durante años. Pero María sabía que las palabras amables no eran una garantía de paz. Mientras continuaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente, quizás aquello no se trataba solo de sanar viejas heridas, sino de imaginar cómo querían que fuera su relación en el futuro. ¿Cómo se verían unos a otros en 1 año? ¿En 5? Plantear estas preguntas podía abrir el diálogo hacia un futuro que todos querían. El ambiente, que empezó tenso y conflictivo, poco a poco se tornó en un espacio donde desafiar las perspectivas se volvía esencial. Quizás podamos crear una historia diferente, no solo como éramos antes, sino como podemos construir algo nuevo, sugirió María, notando cómo la atención de todos se centraba en ella ahora más que antes. De repente, sintió que su voz resonaba con una confianza inesperada,
las palabras dejaban su boca con una claridad que las hacía casi tangibles. La visión de futuras interacciones familiares llenó su mente, momentos de celebración, risas compartidas, el espacio para la confrontación saludable. Pero esta visión también dependía del deseo recíproco de avanzar juntos. Mientras las conversaciones comenzaban a fluir con mayor sinceridad y personalización, María experimentó un crecimiento dentro de sí misma. Cada comentario y cada historia compartida eran un paso hacia adelante, lejos de los viejos patrones. Pero notó que aún existía una resistencia latente, una sombra que no se disipaba fácilmente. Las reacciones de sus familiares, aunque un signo de progreso, ocultaban un peligro inminente, el miedo a perder lo conocido. ¿Sería capaz de sostener este cambio y guiar a otros hacia esta nueva narrativa sin quedar atrapada en el miedo y el rechazo? Los ojos de Elena la atravesaron como dagas una vez más, expresando dudas, desconfianzas no resueltas. En su interior, María sabía que la batalla aún no había terminado. Era un avance, sí, pero las antiguas heridas aún no se habían cicatrizado del todo. Y mientras la conversación avanzaba, un nuevo dilema se presentaba ante ella: si su familia volvía a tambalearse ante lo palpable y lo incómodo, ¿tendría la fortaleza para defender lo que había comenzado a florecer a pesar de las posibles caídas? La tensión se incrementó de nuevo, y la mirada de María se topó con la suya. ¿Qué pasará cuando la verdad se vuelva demasiado pesada para cargarla, querida hermana? La pregunta flotó en el aire, desafiando a ambos a enfrentar la profundidad de sus sentimientos antes de que el espíritu de la reconciliación pudiera brotar de una vez por todas. El futuro estaba en juego, y no había vuelta atrás. María inhaló profundamente, sintiendo la inquietante atmósfera a su alrededor. El murmuro de voces se había desvanecido en una especie de silencio tenso que parecía envolver la habitación. Era el momento de un enfrentamiento que había evadido demasiado tiempo, no solo con sus familiares, sino también consigo misma. La pregunta de Elena resonaba en su mente como un eco, y en ella se mezclaban el temor y la determinación. Mientras su mente procesaba la pregunta de su hermana, sintió la presión del tiempo. Cargar con la verdad era pesado, pero el silencio que había mantenido también lo era. ¿Acaso no había pasado años construyendo muros para evitar el dolor? Era hora de desmontarlos. Decidió que, aunque el camino hacia la reconciliación podría estar lleno de piedras, ella lo recorrería. La idea de resignarse no le otorgaba paz. Lo que más duele es quedarnos atrapados, respondió María, mirando a su hermana con una convicción nueva que palpitaba en su pecho. No quiero que sigamos llorando lo que hemos perdido, quiero que empecemos a pensar en lo que podemos construir. Su voz ya no temblaba. Había en ella un fuego que la empujaba a luchar no solo por sí misma, sino por el cambio. Las miradas escudriñaban su rostro, y en sus ojos podía ver chispas de expectativa, mezcladas con escepticismo. Luisa sintió, su aprobación fue como una miniatura esperanza en medio de un océano de recelos. La aceptación de su familia significaba todo, y sabía que tenía el poder para influenciar esa transformación. Pero la pregunta persistía: ¿cuántos estarían dispuestos a seguirla? María pensó en su viaje personal, en cómo había aprendido a fusionar su identidad con el dolor y las luchas familiares. Se había dado cuenta de que su deseo de sanar no solo influiría en sus allegados, sino que podría ser el primer paso en su propia liberación. Cada palabra que pronunciara debía estar impregnada de verdad y reflexión. Entendemos que los resentimientos son pesados, continuó, sintiendo que cada palabra la acercaba más a la conexión que anhelaba. Al enfrentarlos, podemos aligerar nuestras cargas. Pero para hacerlo, debemos estar dispuestos a vernos vulnerables. Su voz resonaba con el eco de su propia lucha interna. Era un dilema, revelar sus propias inseguridades o quedarse atrapada en la defensiva. Las miradas empezaron a parpadear, y el sonido de los pensamientos no expresados se podía casi escuchar. Algunos rostros se mostraban ambivalentes,
mientras otros comenzaban a ceder, como si comenzaran a despertar del letargo en el que habían estado sumidos. Una chispa de reconocimiento iluminó la mirada de Elena, aunque aún estaba lejos de conceder. Me siento rota a veces, dijo, bajando la mirada. Quiero sanar, pero me cuesta abrirse. Ese pequeño gesto de vulnerabilidad asumió una magnitud mayor. Era como si un nuevo estrato de la conversación comenzara a formarse, y María se sintió reforzada por aquel momento. Allí, en la apertura de su hermana, había una posibilidad de reconciliación. Más familias se unieron al diálogo, reconociendo las cargas individuales que cada uno llevaba. María, sintiendo que todos podían liberarse de sus vínculos emocionales perturbadores, invocó su propia experiencia mientras impulsaba a los demás a hablar. Al enfrentarse a miedos y verdades escondidas, cada uno tenía la posibilidad de crecer y sanar. Sin embargo, cuanto más se profundizaba la conversación, más saboreaba el riesgo de un paso en falso. Las viejas heridas estaban ahí, al acecho, listas para abrirse de nuevo. El camino hacia el entendimiento era peligroso, y la desconfianza no desaparecía en un pestañeo. ¿Cómo mantendría la valía de su palabra y su deseo de transformación en medio de la agitación del pasado? Mientras el diálogo avanzaba, María sintió que la presión comenzaba a acumularse. El futuro que había imaginado se estancaba ante la inminente posibilidad de un nuevo conflicto. La situación en su hogar giraba rápidamente hacia un dilema emocional: ¿podría guiar a su familia sin que las viejas heridas volvieran a reabrirse? En un rincón de su mente, la voz de su hermana resonaba nuevamente, pero esta vez con una urgencia potente, como si se acercara a enfrentarse a un hecho inevitable. La sala parecía oscilar entre la esperanza y el miedo, y en ese instante, María comprendió: lo que sucediese en los próximos momentos podría ser la clave para reafirmar su lugar en esa familia, o bien, la razón para que todo se desmoronara de nuevo. Hacía falta un acto de valentía que podría decidir su camino. ¿Tendría el coraje suficiente para defender sus nuevas convicciones ante cada revés que pudiera sobrevenir? La mirada desafiante de Elena le decía que la respuesta podría cambiarlo todo. El llamado a la acción estaba a punto de estallar, y ya no había tiempo para dudas. María respiró hondo, el aire cargado de emociones y expectativas, un preludio de lo que estaba a punto de desvelarse. La tensión en la sala se sentía palpable, los rostros de su familia reflejando una mezcla de incertidumbre y un atisbo de esperanza. Había llegado el momento de reafirmar su lugar en el tejido familiar, un paso que requeriría tanto valentía como sinceridad. A lo largo de este viaje he aprendido que nuestras historias, aunque diferentes, están entrelazadas de formas que a menudo no vemos, comenzó, sintiendo cómo las palabras fluían desde lo más profundo de su ser. No he estado aquí para ver todo lo que hemos luchado, pero quiero ser parte de lo que podemos construir juntos. Quiero entenderte, Elena, y quiero que sepas que estoy aquí para ti. Una chispa pasó por los ojos de su hermana, un destello que indicaba que tal vez, solo tal vez, había algo en lo que decía que resonaba. ¿De verdad quieres hacerlo?, preguntó, su voz nerviosa pero curiosa. He sentido que no sabía cómo encontrarme contigo y que quizás tú también sentías lo mismo. Sí, quiero hacerlo, asintió María, sintiendo cómo esa simple afirmación comenzaba a deshacer las ataduras que la habían mantenido prisionera. No quiero que el rencor nos defina. Quiero que nuestras luchas se conviertan en lo que nos una, no en lo que nos separe. Las palabras de María estaban cargadas de verdad, y su disposición a abrirse estaba teniendo un efecto poderoso en aquellos que la rodeaban. Otros miembros de la familia comenzaron a compartir sus propias luchas, revelando miedos y heridas ocultas. Fue como si una ola de autenticidad comenzara a romper los muros de desconfianza que habían existido durante años. Luis, un primo que había permanecido al margen, se animó a hablar. Yo también me siento perdido a veces, creo que todos lo hacemos. Pero quizás, al apoyarnos, podamos encontrar nuestro camino.
La conversación empezó a transformarse, pasando de un intercambio caótico a un diálogo profundo lleno de vulnerabilidad. Cada uno de ellos, movidos por la apertura de María, comenzó a despojarse de sus armaduras, compartiendo relatos de expectativas no cumplidas y sueños que sintieron que habían sido ahogados por las circunstancias. La intimidad de la conversación dio lugar a momentos de conexión genuina. Cada historia era un ladrillo que fortificaba el hogar emocional que todos ansiaban construir. Sin embargo, mientras la atmósfera se tornaba más liviana, una sombra del pasado asomó, el momento tenso entre María y Elena. Aún existía un peso entre ellas, un resentimiento latente que necesitaba ser discutido. María sintió que debía abordar esto, aferrándose al valor que había acumulado. Quiero preguntarte, Elena, ¿qué es lo que más te ha chocado de mí? ¿Qué quieres cambiar en esta relación? Su voz se mantenía firme, pero el eco de su vulnerabilidad resonaba en el espacio. La habitación se sumió en un silencio reflexivo, y los ojos de Elena mostraron lágrimas a punto de caer. Me dolió verte a ti y a los demás seguir adelante mientras yo sentía que me quedaba estancada, susurró su hermana, la frustración y la tristeza mezclándose en sus palabras. Siempre sentí que no importaba, que no podía llegar a ser lo que ustedes podían, y eso me confundió. Las palabras de Elena resonaron en el corazón de María como un llamado a la acción. Esta era la oportunidad. Eres importante, Elena, y quiero que nunca lo dudes. Juntas podemos ayudarnos a alzar el vuelo, dijo, buscando el contacto visual que establecería un puente entre ellas. ¿Te gustaría explorar esto juntas, sin dudas ni temores? Creo que podemos lograrlo. La mirada de Elena se iluminó por un instante, y las lágrimas ahora eran de reconocimiento. Sí, quiero eso. Estoy lista para intentarlo. Era como si, en ese momento, el peso que había sostenido durante tanto tiempo comenzara a desvanecerse. El diálogo se tornó cada vez más fluido, un cruce de historias que conectaron sus experiencias de vida, y sostenidos por la energía de la reconciliación, se dieron cuenta de que cada uno de ellos había estado librando sus batallas internas. La jornada de María comenzó a alentar un entorno donde el dolor podía transformarse en fortaleza colectiva. Al final, sintió un cambio en sí misma. La inseguridad que había marcado su vida había comenzado a desvanecerse, dando paso a una nueva confianza. Se dio cuenta de que no era solo una hija o una hermana menos importante, era una guía, una narradora de su propia historia que estaba ayudando a su familia a ver más allá de sus cargas. Los momentos compartidos y las historias de sanación estaban tejiendo un nuevo legado, uno que cobraba vida entre ellos. La mera acción de ser honesta había creado un espacio donde todos comenzaban a sentir el poder de su voz y a reconocer su propio valor. Como una culminación mágica, María miró a su alrededor, viendo a su familia sonriendo, algunas caras con gestos de empatía y reconciliación. No solo había defendido su lugar en esa familia, sino que había ayudado a cada uno a enfrentar sus propias verdades. Con una confianza renovada, María se sintió completa. Había conquistado un desafío personal significativo y, en ese proceso, el verdadero significado del legado había emergido, el de conectar, el de la vulnerabilidad compartida, y el de aceptar que cada uno tenía su propio camino que seguir, pero que juntos, podían encontrar la fuerza en sus historias. María ya no era la niña rechazada. Era una mujer que sabía lo que valía, y su familia finalmente estaba comenzando a verlo también. Y así, cada paso que dio se convirtió en un logro tangible, una metamorfosis que le brindó libertad y una nueva identidad. Al mirar hacia adelante, supo que su viaje no había terminado, era el inicio de algo grandioso. Era el momento de seguir escribiendo su historia, una historia donde cada uno estaba destinado a brillar. No esperen ni un segundo más. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que llegarán.
Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y compartir este impulso transformador. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que toca las fibras del alma. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de hacerlo. Actúen ahora.